Pichincha Universal, generando noticias. Ya estamos conectados con Javier Flores vía Skype desde el puerto principal y le saludamos cordialmente desde Pichincha Universal. Javier, muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y conversar con ustedes. María Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos un recuento de los hechos de Suad Mansour. Ustedes recordarán, ella fue quien recibió la delegación de Carlos Polit para asumir la subrogación de la Contraloría General del Estado y ha presentado diversos recursos en lo interno que no han sido satisfechos y ahora esto se constituye en una demanda, una denuncia más bien en contra del Estado de la República del Ecuador por la vulneración de sus derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, el abogado Javier Andrés Flores Aguirre, que está acá al otro lado de esta cámara, es quien presenta como patrocinador de la causa y nos va a contar ahora mismo cuáles son las expectativas de este tema. Isabel, el caso es de Suad Mansour, que fue superintendente de compañías designada por el Consejo de Participación Ya, te pido mil disculpas. Qué pena, ¿se nos está yendo el audio? Se nos está yendo el audio, Javier, te pedimos disculpas para tratar de corregir esta falla técnica. Estamos conectados vía Skype con Javier Flores desde la ciudad de Guayaquil y claro, tenemos una dificultad en cuanto a la recepción del audio. El tema es sumamente interesante y ya lo vamos a superar en este preciso instante. Hasta mientras, pues, sí, no, y sobre todo por semejante confusión mía. Y semejante tema también. Sí, pero más bien tiene que ver justamente con la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que evaluó a las autoridades de control y que en este caso habría afectado a Suad Mansour. Ahora sí, bien corregido el tema y superada la confusión, estimado Javier, espero que ya lo podemos tener vía telefónica para poder continuar, ¿sí? Y con las debidas disculpas, por favor, por este lapsus a la audiencia y claro, a Javier Flores. Ya cogió el teléfono ya. ¿Ya lo tenemos? Ajá. Javier, ya estamos acá. Lo vamos a continuar viendo porque nuestros oyentes también quieren apreciar esta señal a través del internet. Estamos además por Facebook en streaming y puede encontrar nuestras entrevistas en YouTube y además puede ver nuestros contenidos en Instagram, BK y Twitter. Retomamos y superado el lapsus, querido Javier. Continuamos con el tema de la superintendenta de compañías que fue cesada y que encuentra que hubo violación de sus derechos. Qué pena. No podemos. Javier, qué pena. Si nos puedes ayudar con un teléfono convencional tuyo de tu casa sería fantástico para retomar. ¿Te parece si hacemos una pequeñísima pausa y retomamos? Sí. Ok. No nos queda otra. Lamentamos mucho estas deficiencias técnicas, pasan. Bienvenidos y bienvenidas al Conocimiento Ambiental. Aquí tenemos ya a nuestro primer concursante. ¡Hola, amigo! Gracias, muchas gracias. Estoy listo para participar. Perfecto. Señale 4 comunidades que forman parte del Chocó Andino. Calacalí, Los Bancos, Perfecto. Pacto y Gualea. ¡Correcto! 25 puntos. En la reserva del Chocó Andino existen gran cantidad de flora. ¿Cuántas plantas se han registrado? A. 2.800 especies. B. 500 especies. Y C. 1.000 especies. Me voy por la opción A. 2.800 especies de plantas. ¡Correcto! 25 puntos. Usted se ha hecho acreedor a un tour por el Chocó Andino. Muchas gracias por confiar en mí, gracias. El Chocó Andino alberga el 12.5% de toda la flora del Ecuador, incluyendo 76 especies en peligro de extinción. Primer aniversario de la Declaratoria de Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha.
política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué ser aburrida. Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Noticias, Entrevistas, Humor, música, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal, 95.3 de FM y 94.5 FM para el noroccidente. Política con manzana. Sencillo pero sabroso. Bueno, 8:23, disculpas a nuestros oyentes, hemos superado esta situación técnica, así esperamos, y de inmediato seguimos viéndolo a Javier Flores. Reiniciamos el mismo planteamiento, Javier, está hecho el planteamiento, por favor, adelante. Bueno, frente a todos estos obstáculos, igual lo importante es que llegue el mensaje y podemos conversar de este tema. Mira, esencialmente a mí lo que me parece interesante de esta denuncia que se ha planteado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que es importante ver el trabajo del Consejo Transitorio desde el derecho internacional. Yo creo que mucho se ha discutido el Consejo Transitorio y su actuación desde la perspectiva de las leyes internas o de la política interna o de cómo benefició a tal o cual grupo. Pero es importante tener una perspectiva desde el derecho internacional sobre lo que hizo el Consejo Transitorio. Y creo que este caso de Suad Mansour sirve como un elemento para entender cómo se llevaron a cabo los procesos de evaluación por parte del Consejo Transitorio y qué tipo de derechos, qué tipo de garantías judiciales, qué tipo de principios jurídicos vulneraron con todos y cada uno de esos procedimientos, porque el punto es que hecha una evaluación, esa tiene aires de familia, o mejor dicho, se entiende que las mismas vulneraciones que se pudieron haber presentado y que se presentaron en un caso concreto y que ya se alega ante la comisión, son aires de familia con todas las otras evaluaciones. Tiene ese aire de familia de que todas las mismas vulneraciones se van a replicar porque es el mismo órgano y es el mismo diseño mañoso del procedimiento que se aplicó para todos los casos en que se está reclamando. Para empezar a entenderlo esto desde lo concreto y no ya solo desde la abstracción de la vulneración, ¿qué tipo de derechos se reclaman vulnerados en esta denuncia? El artículo 8 de la Convención Americana, que contiene las garantías judiciales, establece varios derechos, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, que claramente en este caso no se cumplió porque la máxima autoridad de ese Consejo Transitorio juzgaba a todas las personas que pertenecían al régimen anterior como personas corruptas que no merecen confianza y básicamente sus evaluaciones tenían que hacerse sobre criterios de probidad y de debida administración. Así que pensando eso de antemano, ya tenía una posición tomada sobre el caso y lo convertía en un juez parcializado y por ende el proceso como tal, como falto de imparcialidad. El derecho a tener una presunción de inocencia. Es asombroso, por ejemplo, que en estos casos, y por ejemplo el caso de Suad Mansour tiene un ejemplo concreto de esto, el principio de presunción de inocencia requiere que toda duda sobre la responsabilidad de alguien sobre algo se resuelva a favor del acusado. Es decir, no es que porque el Estado acuse y yo no puedo desvirtuar, el Estado tiene la razón, sino que el Estado tiene que probar más allá de toda duda razonable que lo que se hizo fue efectivamente, sucedió en la práctica. Y eso, por ejemplo, en el caso de Suad Mansour es muy curioso, pero cuando se está haciendo la evaluación por parte del Consejo Transitorio, se le pide información al IES sobre el historial laboral de Suad Mansour porque le faltaba un currículum vitae o alguna cuestión para probar algún tema anterior al 2011. Y el IES le responde al Consejo Transitorio que no le puede dar esa información, así muy suelto de huesos, porque es reservada. Y el IES, a pesar de que el Consejo Transitorio, a pesar de que a ellos no le dan la información, a ellos no le absorben la duda, decide que como Suad Mansour no había desvirtuado lo que ellos habían dicho, de todas maneras era responsable. Entonces es la cosa más absurda y contraria a este principio porque claramente ellos no pudieron absorber la duda, le preguntaron a un órgano, el órgano le dijo no les voy a dar la información y lejos de decir bueno como no tuvimos la información no podemos responsabilizarla, terminan diciéndole usted es responsable porque no pudo decir que no era responsable. Es completamente demencial, pero esa es la lógica que hay detrás de este tipo de vulneraciones.
vulneraciones a las garantías judiciales. Hay también vulneraciones a derechos como el derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación, porque por ejemplo el caso de Sued Mansour, y así deben ser todos los otros casos, no tuvo información sobre lo que se le acusaba sino hasta 83 días de iniciado el proceso, porque el proceso se iniciaba pidiendo información, no dándola, y recién se da la información cuando se termina la fase de investigación, y eso es casi al final del proceso. 83 días de 124 días que duró el proceso, no se sabía de qué se acusaba la autoridad. Eso desde la perspectiva del derecho internacional es tremendamente abusivo. El derecho a tener los medios adecuados y el tiempo adecuado para la defensa, si ni siquiera se transmitían las denuncias que se presentaban en contra de estas autoridades. Y de hecho se decía que la reserva, el proceso era reservado para beneficiar supuestamente a los acusados, pero no se les permitía o no se les transmitía el acceso a los expedientes que se presentaron en su contra, que además podían ser presentados de manera anónima. Entonces hay varias cosas. Un tema que hemos conversado con ustedes antes sobre la actuación del Consejo Transitorio, el derecho de recurrir de fallo, por ejemplo, que se lo hace tan mal que se lo hace ante la misma autoridad. Y la consecuencia obvia es que ninguna apelación, ningún recurso de revisión que se presentó tuvo un resultado favorable para quien lo presentó. Fue un proceso totalmente inefectivo. En fin, este tipo de vulneraciones son las que se describen en este proceso que se ha presentado a la Comisión, que son bastante claras en términos de la jurisprudencia que se está utilizando para analizarla. Es decir, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tenido una práctica jurisprudencial constante y pacífica sobre estos temas y determinan que hay procesos que se llevan sin dar toda la información, donde no se transmite adecuadamente la información de lo que se acusa, que se lo hace con un juzgador parcializado, que se tiene que se utiliza la duda en contra del acusado en vez de utilizarla a favor, que se lo hace con un tribunal que no se sujeta a las normas de la Constitución y la ley, sino a sus propios mandatos, que además implican normas que no están determinadas concretamente, sino que son etiquetas en las cuales se adjuntan las partes que consideran polémicas para hacer la evaluación final. Hay tantas cosas que son contrarias a derecho internacional en esto que sin lugar a dudas va a ser un caso que debería abrir espacio para que otras personas que han sido parte de estos procesos de evaluación piensen en la posibilidad de reclamar por sus derechos, porque realmente la situación a la cual se vieron abocados en esa evaluación, vista desde la perspectiva del derecho internacional, fue gravemente violatoria de sus derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, bueno, a la protección judicial en la medida en que este Estado está en incapacidad de desafiar lo que había hecho el Consejo Transitorio, vía la sacralización que de hecho hizo la Corte Constitucional de ese tema. Y lógicamente el resultado es que hay una violación del derecho de toda autoridad a completar su cargo y no ser destituido de manera arbitraria. Eso es lo que el Consejo Transitorio se cargó definitivamente. Justo eso, porque ya lo ha dicho Javier Flores, esto puede constituir un precedente para todos aquellos quienes han sentido que han sido vulnerados sus derechos y pueden ejercer precisamente estos procesos de repetición. Otro de los temas que aquí se mencionan es que se concedió apenas 7 días para la presentación de un informe de gestión que de todas maneras iba a terminar en una discreción completa de los consejeros. En ese punto, ¿había algún tipo de posibilidad de un debido proceso un poco más sólido en donde se pueda corroborar en efecto con el incumplimiento, no sé, de funciones, con prueba realmente sólida para cesar en sus funciones a aquellas autoridades? No, realmente nunca hubo un debido proceso, más allá de que formalmente se lo haya declarado así, pero en la práctica esto que hizo el Consejo Transitorio se lo conoce en el derecho internacional como una corte canguro, porque se salta sobre los procedimientos para llegar a su fin. Y básicamente eso fue lo que hizo esta corte. Fue una corte canguro que no respetó procedimienos, que tenía una decisión tomada desde el principio y que el procedimiento se lo pudo saltar entero para llegar a su final, que fue condenar a todos, salvo a uno, que hoy en día preside el Tribunal Contencioso Electoral, por cierto. Pero el único de 27 evaluados, 26 de ellos fueron cesados, 24 presentaron el recurso de revisión y 24 recursos de revisión fueron rechazados por el Consejo Transitorio, lo que demuestra la poca efectividad del recurso tal como estaba diseñado, y eso la Corte Interamericana lo tiene muy claro en numerosas jurisprudencias, una de este año, de hecho, el caso Amgen contra Costa Rica, en la cual básicamente dice que el diseño de un recurso, si no se lo hace teniendo a otro juzgador que no sea el mismo en la primera instancia, es ilusorio, porque es obvio que la misma persona a quien se le somete
la revisión, que es la que ya ha decidido, qué incentivo tiene para cambiar de criterio. Y de hecho, la forma como lo entiende la Corte es, si usted no me da un gran alegato, la Corte no, el Consejo Transitorio, como entendía las apelaciones, si usted no me da un gran alegato, yo no puedo revisar nuevos hechos, nuevos argumentos, nada, usted me tiene que convencer de que yo estaba equivocado. Entonces, era completamente absurdo plantearlo así, y ciertamente el resultado de eso fue que de 24 acciones presentadas, ninguna tuvo éxito. El hecho es que el recurso era completamente inefectivo. Ahora, Javier, en términos de tiempos y en términos procesales, ¿qué debe esperar de esta demanda y otras que eventualmente puedan presentarse en la Corte Interamericana? Porque a veces el proceso es muy tedioso, muy largo, y la gente como que no arriesga seguir ese proceso. Pero ¿qué se debe esperar? Bueno, hay algunos escenarios que se podrían dar. El primero de ellos es que se siga por un procedimiento bastante regular, en el cual este caso tenga que llegar primero a admisibilidad, luego una resolución de fondo, eventualmente ver si el Estado cumple o no con las recomendaciones de la Comisión, que a veces es renuente a hacerlo, y ver si el caso llega a la Corte a partir de allí, de esa renuencia, en caso de que la haya. Ese es el primer escenario, pero también hay un escenario en el cual varios reclamos podrían consolidarse para hacer una especie de per saltum. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no sería, creo yo, necesario agotar incluso los recursos de la jurisdicción interna para las personas que fueron evaluadas por el Consejo Transitorio, porque visto está por la forma como dentro del derecho interno se ha tratado este tema, lo que ha dicho la Corte Constitucional, la forma como han resuelto en lo interno los reclamos de los evaluados en cualquiera de las instancias que se hayan planteado, sea en sede constitucional o administrativa, es claro que hay una falta de voluntad del Estado de revisar lo hecho por el Consejo Transitorio. Entonces, agotar una acción de protección, por ejemplo, que es la vía que realizó Suad Mansour, es también ilusorio. Al final sabemos, y de hecho en el caso de Suad Mansour hay una violación del artículo 25 sobre protección judicial, porque la acción de protección que presentó fue descartada con argumentos procedimentales o simplemente diciendo, bueno, lo que hizo el Consejo Transitorio está bien porque lo hizo el Consejo Transitorio de acuerdo con sus mandatos, cuando de hecho eso no es lo que se está preguntando o cuestionando, sino precisamente el hecho de que no se haya sujetado a la Convención Americana y a la Constitución, que es a lo que debió sujetar todos sus actos para que sean legítimos. Cuando el Consejo reemplaza a la Constitución con sus mandatos, con el mandato de evaluación, es cuando empieza la catarata de abusos, porque ya ese diseño está mal y es violatorio del derecho internacional. Todo lo que salga de ese diseño necesariamente va a estar mal, porque lo que está mal al inicio va a estar mal al final. Doctor Flores, justamente para profundizar en algunos de los elementos que son comunes a todos los procesos de cesación que se dieron en el transitorio, hay otro elemento que se cita acá en esta denuncia, y es una suerte de hostilidad permanente en un lenguaje de un presidente que ya manifestaba claramente cuál iba a ser su posición sobre, o resolución sobre la cesación. Voy a citar un párrafo de esta denuncia de Suad Mansour, ex superintendenta de compañías. Dice: una vez en el cargo y cuando mi evaluación se encontraba en curso, el presidente Trujillo ventilaba en público su postura hostil a los, entre comillas, correístas. En una entrevista en mayo, Julio César Trujillo afirmó: no hay institución en la que no se haya cometido alguna irregularidad fuerte. Entonces, bajo esta premisa, era claro que nadie podría estar a salvo, puesto que la subjetividad se tomó el proceso. ¿Esto es escandaloso en el nivel internacional o la discrecionalidad es admitida? No, claramente los procedimientos no pueden ser arbitrarios. Es el principio básico del debido proceso es garantizar que un procedimiento no sea arbitrario. Y en ese sentido, la forma como se diseñó el proceso fue tan violatoria que no solo es la actuación del señor Trujillo, del finado Trujillo, la problemática es realmente el diseño de la forma de evaluar. Por ejemplo, el hecho mismo de que se tenga no un tipo penal en estricto sentido. Un tipo penal es que una conducta se encuadre en una conducta típica y que, bueno, de eso se desprende una consecuencia jurídica por haber cometido un acto determinado y típico, es decir, se tiene que encuadrar un hecho de la realidad en ese tipo ideal. Aquí no existe eso, aquí existe una etiqueta. Lo que hay a partir del mandato transitorio es lo que utiliza
como norma para evaluar a todas las autoridades, el Consejo Transitorio, es una norma que ellos dictan, me parece que el 28 de marzo del 2018, y que establece 5 parámetros con indicadores y subindicadores, que no son un tipo penal, son simplemente etiquetas como decir haber cumplido con los procedimientos administrativos regulares, etcétera. Cualquier tipo de etiqueta. Entonces, si uno ve que una conducta podría estar en entredicho con esa etiqueta, no es que tiene que cumplir un tipo penal, insisto, tiene que simplemente estar subsumido en ese indicador, y luego te dicen, bueno, este tema es problemático porque en este indicador evaluamos estas cosas y esto está medio raro, y con eso se constituye una violación de un parámetro, y esa violación del parámetro es la que sirve para la cesación del cargo. Es decir, es un reino de la arbitrariedad porque no se exige que se analice una conducta concreta. Simplemente cualquier cosa que pueda parecer sospechosa se le encuadra dentro de uno de estos indicadores o subindicadores, y a partir de su problematización se resuelve que se ha incumplido el parámetro, y eso en la suma de parámetros incumplidos finalmente se da la cesación. Pero ya ese diseño es espantoso para el derecho internacional, porque claramente no se está teniendo un tipo penal, que es lo que requiere que haya el principio de legalidad. Tiene que, más que un tipo penal, un tipo sancionatorio, porque no estamos hablando de un proceso penal en este caso, pero es una garantía del derecho penal que se extiende a los procesos administrativos sancionatorios, ha dicho la Corte, y en ese sentido este tipo de procedimientos no pueden estar librados simplemente al hecho de que haya una caracterización en una etiqueta que se pueda endosar a ella múltiples actos. Tiene que haber algo mucho más serio, un tipo sancionatorio, una conducta que se ajusta a un tipo ideal. De acuerdo. Vamos a ver entonces la evolución. Evidentemente esto puede tomar un tiempo, pero puede ser que la justicia tarde, a veces llega. Llega. Muchas gracias, Javier Flores, por haber estado allí. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.